la mesa. Para hablar de este y otros temas, le agradezco al abogado, al licenciado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, que nos acompañe vía telefónica y lo saludo porque también vi un tuit que dejó la víbora chillando. Querido César, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente, aquí escuchándolos muy atentamente. Un saludo, un placer saludarte. Tú no eres tan pelado como Vicente Serrano, por eso la chinga que le pusiste al mencionado fue más elegante. Dices, la justicia es lenta, pero siempre llega ante la noticia de que giraron orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y que congelaron sus cuentas. Dame tu opinión sobre esto que has escuchado, sobre esto que has leído, sobre esto que seguimos viendo los mexicanos. Mira, mi querido Vicente, lo que pasa es que yo te voy a ser muy realista, muy honesto y muy sincero. Tenemos que recordar que el coraje que le tiene Ciro Gómez Leiva a Carmen Aristegui viene desde hace muchos años, pero en específico, recordemos que cuando a Carmen Aristegui la sacan de Noticias MBS en el espacio que ella tenía, eso fue consensuado desde las cúpulas del poder y pensando en quién iba a poder recoger a toda esa audiencia que tenía Carmen y que iba a quedar acéfalo ese horario. Acuérdate que es cuando meten a Ciro Gómez Leiva para que él cache a la audiencia de Carmen Aristegui y que él con esos grupos del poder, y te lo digo con conocimiento de causa, pues obviamente se prestó para poder llevar a cabo ese cambio de opinión que pudiese existir con la salida de Carmen. Y desde ahí él utilizó el espacio que él ha tenido para siempre tratar de estar denostando el trabajo que hizo Carmen Aristegui, porque recordemos que ese reportaje que ella presenta por medio de una investigación que hace un reportero del grupo de Aristegui Noticias y que lo presentan el 2 de abril del 2014 en el programa de Noticias MBS y que lo hacen público y que entonces explican cómo se llevaron a cabo y que ya existen denuncias en la PGR, en ese entonces en la CEIDO, ¿no? Pues recordemos que empieza a causar a llamar demasiado la atención y que quien era procurador en aquel entonces, que era Rodolfo Ríos Garza, dijo que se iba a investigar, que no iba a haber favoritismos, que no se iba a utilizar ningún tipo de presión para poder llevar a cabo las investigaciones. Pero hay un personaje que la gente se le olvida y que es Miguel Ángel Mancera, el cual tenía una relación muy cercana a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y ahí es donde nos dimos cuenta que empezaron a operar el trabajo a favor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, con las filtraciones que la misma abogada de las víctimas menciona que le hacía el Ministerio Público a la defensa de Cuauhtémoc Gutiérrez. Y ahí es donde entonces empieza a enrarecer todo esto y se empieza a beneficiar a quien era presidente del PRI en aquel entonces. Yo te puedo comentar a título personal que a mí no me consta si Ciro Gómez Leiva reciba dádivas por emitir su opinión, pero hubo un asunto muy conocido, muy mentado, que la gente conoció en su momento, que fue el de la taquería del Borrego Viudo, en el cual yo participé como uno de los abogados de la familia Villagrana, de don José Villagrana, que es el verdadero dueño de la taquería, y que en su momento se me explicó quién era procurador y quién era el jefe de gobierno, pues tenían un claro interés en apoyar a una facción de la Unión de Tepito para que despojaran al verdadero dueño de esta taquería tan famosa y que todos conocemos. Y que recordemos que Xóchitl Gálvez intercede, según esto, para ella querer apoyar a los trabajadores, y lo único que hizo fue terminar apoyando a que quienes habían despojado al verdadero dueño de la taquería, que eran estos delincuentes apoyados por la Unión de Tepito, fueran ellos quienes recuperaran el control del negocio. Y Ciro Gómez Leiva tomó como algo personal el empezar a apoyar a Xóchitl Gálvez y empezar a denostar el trabajo que nosotros como abogados habíamos realizado y a decir que estábamos equivocados y a darle la razón a los delincuentes. Cuando nosotros le solicitamos réplica para que nos diera la oportunidad y el mismo espacio que le dio en su momento a Xóchitl Gálvez y a estas personas que se demostró con posterioridad que estaban auspiciadas por la Unión de Tepito, nunca nos quiso dar réplica y nunca nos dio un espacio en su programa. Entonces, creo que sí, por lo menos la parte que a mí me consta, él sí tiene favoritos a los cuales él apoya y a los cuales él les da voz y emite opiniones a favor sin conocer ni siquiera sobre las causas. Y creo que esta es una más de los claros ejemplos de cómo
Después de casi 7 años, se le está dando justicia a las víctimas de este presunto delincuente, en donde se gira una orden de aprehensión con búsqueda, localización y aprehensión por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, de publicidad engañosa y asociación delictuosa. Y recordemos algo, esto es en el sistema tradicional, no es con el nuevo sistema. No importa que él se ampare, si a él lo detienen, el amparo no le va a servir porque el amparo no es para delitos graves, él tendrá que comparecer ante un juez. Lo importante será ver si lo vamos a ver detenido antes de que se lleve a cabo las audiencias del juicio de amparo que él promovió y que pues no se termine pitorreando a la autoridad y de las víctimas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tendrá un palero que le va a seguir aplaudiendo y que va a denostar el trabajo de otros colegas que se jugaron la vida. ¿Sí me explico? Porque pues estas personas pues es una red de gente con poder que se dedicaron durante tantos años a hacer esto y que recordemos que incluso quien era la persona que le llevaba a estas muchachas para que fueran las víctimas, estaba propuesta para ser diputada por el PRI. Entonces no olvidemos todo ese tipo de cosas y no lo perdamos de contexto. Hay gente que le da micrófono y que le da coba a delincuentes y a las verdaderas víctimas no les da la oportunidad de expresarse, con todo y que tiene un espacio público en el cual tendría que tener la pluralidad sin línea editorial para que todos emitiéramos una opinión. A ver si entendí bien, y no es